Canal. Hoy vamos a ver el caso de esta tarjeta de una pantalla TCL de 32 pulgadas con el chasis TP.MS1306.PB778. El caso es que ella no está encendiendo. Como pueden ver, el LED indicador está apagado. Como primer paso vamos a comprobar el estado de las fuentes midiendo los voltajes para ver si todo está correcto. En este caso vamos a empezar midiendo los 12 voltios. Vamos a medirlo con el osciloscopio para ver si están funcionando las fuentes y las subfuentes. Acá colocamos el lagarto del osciloscopio, lo colocamos a tierra chasis. Tenemos el osciloscopio en 5 voltios por división en 2 microsegundos. Vamos a medir los 12 voltios. Ahí está el rectificador de los 12 voltios y ahí están presentes los 12 voltios. Ahora vamos a empezar a medir las subfuentes y el voltaje que alimenta los LED. Vamos a empezar midiendo la subfuente de 5 voltios. Y como pueden ver, ahí están presentes los 5 voltios. Vamos a continuar con la subfuente de 3.3 voltios que están en este regulador. Ahí está presente los 3.3 voltios y vamos a medir la fuente de 1.2 voltios. Esta es la subfuente de 1.2 voltios. Ahí están presentes 1.2 voltios. Vamos a comprobar la alimentación de la memoria. Comprobamos la alimentación en la patilla 8 de la memoria, 3.3 voltios. Y como pueden notar, ahí están los 3.3 voltios. Igual vamos a comprobar los pulsos en las subfuentes. La primera de 1.2 voltios. Ahí están presentes. Vamos a comprobar la de los 5 voltios. Aquí estamos comprobando los pulsos de la subfuente de 5 voltios. Tenemos el osciloscopio en 5 voltios por división en 1 microsegundo. Vamos a ver los pulsos. Ahí están presentes los pulsos. Vemos que todas las subfuentes están bien, los voltajes están bien. Vamos a revisar lo que es la memoria y revisar la temperatura del procesador para ver si no hay exceso de temperatura, que sea el procesador que esté dañado, y si no, vamos a proceder a reprogramar la memoria SPI. Aquí comprobamos la patilla 1 de la memoria, dice que hay 3.2 voltios, el voltaje estaba bien. La patilla 2 dice que hay 3.2 voltios. La patilla 3 no hay voltaje. El procesador no calienta en exceso. Vamos a proceder a reprogramar la memoria para comprobar si con eso solucionamos el problema, porque todo en sí está trabajando bien.
Acá tenemos los archivos para TCL. Dice que el modelo es una L32D 2900i. Vamos a utilizar el programador RT809F. Vamos a hacer la programación a través del puerto VGA. Mantenemos la tarjeta conectada y vamos a abrir el programa para empezar a hacer la programación de la memoria. Ahí ya abrimos el programador. Vamos a conectarlo para que reconozca la memoria. Nos vamos a la función auto ISP y ya ahí él reconoce la memoria. Vamos a leerla. Ahí está empezando a leerla para tener un respaldo de esa data, para luego con el archivo que tenemos guardado de una memoria 100% funcional la vamos a regrabar. Aquí, como podemos notar, ya el proceso terminó, la leyó, se volvió a grabar. Y en este momento ya la tarjeta está 100% funcional. Vamos a apagarla. Y ahí se apagó, la luz de standby vuelve a encender. Volvemos a darle power. Y ya ahí la tarjeta ya encendió, indicando que ya el proceso de grabación de la memoria quedó satisfactorio. Ya la tarjeta está funcionando al 100%. Lo que queda es instalarla en la pantalla para ponerla a funcionar. Este es un video más para el canal. Cualquier cosa que ocupen el archivo para este tipo de tarjeta lo tienen disponible. Cualquier cosa que lo ocupen, y espero que la información les sirva a los colegas y que le den like al video, que lo compartan, y nos vemos en el próximo video.